Hola a todos y bienvenidos a TaskGen parte 2. Entonces, ¿qué es la generación de tareas? TaskGen es básicamente la respuesta que he creado para realizar un procesamiento basado en tareas que sea más específico, menos parecido a una conversación y, ya sabes, intentar ayudarte a realizar tus tareas asignando algunas funciones disponibles o mapeo a otros agentes. Y esto se llama TaskGen. Hablamos de ello anteriormente, en aquel entonces, sobre cómo definir agentes, cómo equipar funciones, etc. Y hoy será la segunda parte, donde mostraremos algunas demostraciones en vivo de cómo puede funcionar esto, además de presentar algunas de las características más avanzadas de TaskGen. Entonces, sin más preámbulos, déjame presentarte, Brian. Básicamente, ha ayudado a contribuir con muchos ejemplos en el repositorio TaskGen GitHub, que se encuentra en este enlace aquí. Y por eso hoy compartirá algunos de estos ejemplos. Y también compartiré algún ejemplo sobre un proyecto más reciente que estoy intentando realizar, básicamente una interfaz de chatbot para TaskJack. Entonces, sin más preámbulos, sí, Brian, por favor. Hey, gracias. Gracias a todos por asistir. Déjame compartir mi pantalla y ver si puedo compartirla. Bien, veo la pantalla. Bien, todos pueden ver mi pantalla. Sí. Bien, eso es genial. Está bien, o no importa, no tengo que ponerlo en pantalla completa. Así que supongo que repasaré algunos ejemplos. Solo tengo dos ejemplos para compartir hoy. Uno es un chatbot de React y un agente de navegación web. Entonces, para React Chatbot, así es como lo diseñé para que funcionara. Tienes un usuario, va a un agente y tienes funciones como nombre de la tienda, usuario de la cuadrícula. Y la más importante sería cómo ingerir un documento JSON y luego cómo acceder a los documentos relevantes a partir de los datos JSON. Luego puede hacerle preguntas al agente y, básicamente, le dará la respuesta que está buscando. Lo tenemos en el repositorio de generación de tareas. Y luego, si ingresas a la generación de tareas, ingresas a contribuir. Y esto lo puedes encontrar en el chatbot, ¿verdad? Entonces, lo que tengo aquí en mi repositorio, básicamente, tengo datos en documentos JSON. Lo hice bastante largo para que, básicamente, demuestre que realmente está funcionando. Y luego tengo un chatbot, IPEM. Básicamente, como lo usarías es que tendrías un Enventu. En el repositorio de la pantalla táctil, todo lo que tienes que hacer es clonarlo. Entonces tenemos una clave API de OpenAI. Y una vez que lo haya colocado, todo lo que tiene que hacer es instalar el archivo require.txt aquí en su BEM. Ahí es cuando vas al chatbot y luego simplemente la IP y luego eliges el empoderamiento virtual. Así que no iré a recrear eso. Creo que todo el mundo debería poder hacerlo por sí mismo. En realidad, solo necesitan descargar la carpeta completa. Luego simplemente ejecute el cuaderno de país. Debería funcionar, ¿verdad? Sí, pero todavía tienen que, quiero decir, instalar pip. Pip instala el require.txt en esta carpeta, chatbot, ¿verdad? Sí. Así que ya puse todo ahí. Entonces, una vez que lo ejecutes, entonces está bien. Y luego lo que sucede es que tengo 4 funciones, nombre de la tienda, usuario de la cuadrícula, ingesta, JSON y acceso a documentos relevantes. Entonces los dos primeros son muy simples. En los dos primeros tutoriales, puede leer cómo utilizar las variables compartidas. Así que realmente no pasaré por eso. Pero ahora, lo importante. No te preocupes. Hoy hablaremos de variables compartidas. Compartir variables, memoria, básicamente las dos cosas que implementamos aquí, las veremos hoy. Porque esas son funciones más avanzadas que básicamente te permiten compartir información entre funciones. Esas son variables compartidas. Y la memoria le permite ingresar tantos datos como necesite y extraerá solo los necesarios para la tarea. Entonces eso es lo que son estas dos funciones. Gracias por explicar eso. Y entonces lo que tengo aquí es que tengo la lista de funciones para básicamente almacenar las funciones que definí anteriormente. Y este es un poco más complejo, la ingesta de datos son de la ruta. Así que básicamente lo que pasa aquí eres tú. Haga un JSON loads desde esta ruta del documento. Y lo que sucede es que JSON loads lo convierte en una lista de diccionarios. No estoy muy seguro de cómo funciona, pero sé que hay una biblioteca para esto.
Entonces es genial. Y básicamente puedes jugar con las opciones aquí si necesitas que sean un poco más. Quizás necesites cambiar tu clave superior, cambiar a 5. Básicamente, lo dejé aquí para que puedas jugar con él. Básicamente, lo que estamos haciendo es almacenar documentos, son en estos documentos en el banco de memoria. Y luego, cuando creamos nuestro agente, debemos tener documentos. Primero debemos inicializar los documentos del banco de memoria. Y luego simplemente vuelvo a poner esto y almaceno las funciones en la memoria del agente. Luego, nuevamente, puedes cambiar como quieras. Así que déjame poner mi usuario. Entonces todo debería funcionar. Sí. Básicamente, puse el usuario. Y básicamente, lo que sucede aquí es que todo se carga normalmente. Entonces puedo continuar. Almaceno nombre de usuario y memoria. Ah, por cierto, la memoria basada en funciones en realidad se realiza automáticamente. Así que realmente no necesitas hacer esto externamente. Una vez que asigne sus funciones, completaremos automáticamente esta memoria de funciones que abarcará sus funciones según la tarea. Sí. De acuerdo. Entonces, lo que sucede aquí es que almaceno el nombre del usuario en la memoria. Y luego simplemente imprimo la salida del agente. Y lo que pueden ver aquí es, ok, defino el nombre de la tienda. Y luego dice, encantado de conocerte, Ran. Y así es como puedo ver que funciona. Así que lo ejecuto de nuevo para ver si realmente saluda al usuario. Bien, entonces esto es un problema, porque bajo las funciones no tenía una entrada. Entonces este es uno de los errores que tiene. Así que esperemos que se solucione. Pero si quieres ignorarlo, si no quieres que esto suceda, puedes simplemente poner una variable ficticia, como X. O simplemente pones un número, pero en realidad no usas el número. Como puedes ver, funciona. Entonces básicamente pueden recuperar mi valor de las variables compartidas. Entonces dice, oh, Ryan, ¿puedo ayudarte hoy? Entonces, lo más importante es que el registro funcione, ¿verdad? Entonces todo el mundo quiere saber cómo el registro puede hacer las cosas. Entonces mira, lo que tengo aquí es, ok, básicamente lo que tengo aquí es que declaro la ruta a documentos, JSON. Y luego digo, oye, ingiere los datos JSON de la ruta y luego los almaceno en la memoria. Entonces, después de que lo almacena en la memoria, una vez hecho esto, hago una consulta, le pregunto al usuario, ¿quién soy yo? ¿O qué quiero? ¿Qué relevante? ¿Qué cosas quiero saber de este documento? JSON. Así que supongo que tal vez pueda elegir algo interesante. Es muy difícil de leer. Política de trabajo desde casa, crear un anuncio. A partir de marzo de 2020. Sí, supongo que preguntaré cuándo entrará en vigor la política de trabajo desde casa a partir de marzo de 2020. Ah, no, creo que este es un mejor ejemplo. A partir de mayo de 2022, implementar. Entonces, ¿cuándo implementará la empresa un requisito de estancia en la oficina de 2 días? Digamos, ¿cuándo lo implementará la empresa? Déjame volver a ver. Es como un chatbot de control de calidad para esto. Sí. Quiero decir, el patrón está aquí. Entonces, si tiene un caso de uso para esto, puede simplemente, ¿por qué no? Lo que está sucediendo. Este es el tema de las demostraciones en vivo. Oh, hombre. Funcionó ayer cuando estaba jugando con él. ¿Puedo ver el error? El objeto de función no es suscriptible. Oh, no, esto es triste. Sí, no estoy seguro de por qué. Ah, ya sé por qué. Porque utilicé una versión diferente para la implementación del navegador web. Y ese fue el último que estuve probando. Sí, no creo que quiera volver a descargar el BNB.
no hay problema. De todos modos, para este, creo que lo principal a tener en cuenta es que si sus funciones tienen un parámetro de entrada muy explícito relacionado con la consulta del usuario, Tasen puede realizar el mapeo de llamada automática a la función. Entonces, creo que el error aquí podría ser el control de versiones en lugar del archivo. Sí, así es como mencionaste que el parámetro sin entrada para la función genera un error. De hecho, fue un error en una de las versiones anteriores. Pero con las últimas versiones ya lo arreglé. Entonces puedes intentarlo de nuevo. Sí, supongo que todos pueden probarlo en su tiempo libre. Quiero decir, este definitivamente funciona, porque he realizado muchas pruebas sobre las limitaciones recientes del navegador web para este. Entonces este VNV es en realidad para este navegador web. Lo siento mucho si decepciono a todos. No te preocupes, no te preocupes. Entonces, para las personas que usan solo tomen nota. Cuanto más lo usas, mejor se vuelve. Entonces, si me envían comentarios sobre este tipo de errores o a quien quiera que vaya a desarrollarlos en el futuro, intentaremos solucionarlos. Por eso lo haremos cada vez más sólido para los casos de uso. Sí. De acuerdo. Entonces, ahora que tengo el React Chatbot fuera del camino, me gusta mostrar este agente de navegador web. Básicamente, el usuario simplemente le preguntará al agente de planificación qué hacer. Y básicamente, podrá. Dígale al agente administrador, al agente escritor y al supuesto agente web qué hacer. Entonces usaré el navegador web. Así que el navegador web aún no está terminado porque hay algunos problemas al pasar variables compartidas que realmente no recuerdo cuál fue el error. Pero si tienes una cadena que es demasiado compleja, básicamente no puedes pasar cosas. Pero el concepto está aquí. Básicamente, lo que sucede es, ¿está aquí? Sí, para usar esto, básicamente lo que hago es ingresar a esta implementación del navegador web. Y luego ejecuta estos comandos. Ejecutas como un guión de Python y creas tu BMW. Luego, extrae los requisitos de instalación TXT de estos requisitos. Y entonces lo que sucede aquí es básicamente que activé este VMV. Y ahora intentaré ejecutarlo. Así que tengo dos scripts solo para mostrarte cómo puedes hacer que TouchGen realice múltiples funciones por ti. Entonces comenzaré con este combine, PY. Entonces lo que tengo aquí son muchas funciones diferentes. He definido el tipo de texto, hago clic en la pantalla y tomo una captura de pantalla. Y luego tengo diferentes funciones para crear diferentes agentes, como crear un agente escritor, crear un agente administrador y luego crear un agente web. Así que tienes todo, es genial, ¿no? Este se siente como App Agent. Sí, entonces tienes varios. Tenemos varios agentes que pueden hacer cosas por ti. Y luego también tienes un agente base. Entonces, creo que el agente base es una de las partes más importantes de TouchGen, ¿verdad? ¿De verdad quieres? El agente gestiona a otros agentes para que usted haga cosas. Básicamente, lo que sucede en el script es que creas un agente base. Entonces básicamente tienes esta tarea. Haga clic en la pantalla. Luego escribes el texto, como hola mundo, y luego tomas la captura de pantalla. Básicamente, no sabes realmente lo que sucede detrás de escena. Pero mientras lo digas y tú. Luego podrá coordinar al agente administrador para que tome la captura de pantalla, luego al agente escritor para que haga clic en la pantalla y luego escriba el texto. Ahora intentemos eso, veamos si funciona. O sí. Y luego, básicamente, tendrías que asignar los agentes bajo el agente base. Entonces este orquesta todo. Así que intentémoslo. Python. Esto es realmente genial. Básicamente, este es un ejemplo de agentes jerárquicos. Los agentes se asignan como una función dentro de un agente. Debería hacer clic. Es algo extraño. ¿Qué versión de TouchGen estás usando para esto?
Estoy usando 1.2 y luego simplemente dice hola mundo. Al menos ese funcionó. Entonces debería tomar una captura de pantalla. Vamos a ver. Ok, dice capturar la visualización de la pantalla. Entonces iré y veré una captura de pantalla. No, eso es realmente genial. Bien, yo mismo necesito ver por qué el primero no funcionó. Entonces el primero fue a la gente y el agente no hizo nada, ¿verdad? Sí. Vale, sí, genial. Ahora es el 26 de marzo. Espera, ¿cómo veo? Olvidé el wow, sí, pero básicamente puedes poner la captura de pantalla aquí. Oh, no pusiste la captura de pantalla. Déjame intentarlo, pero de todos modos lo bueno de esto es que básicamente puedo tener diferentes funciones. Lo bueno de hacerlo de esta manera es que puedo poner muchas funciones diferentes en YouTube. Y tengo el cargador EMV. Y puedo hacer que los agentes usen esto, aunque sean de una carpeta diferente. Así que realmente modulariza las cosas en comparación con cosas como AppAgent. Cuando leo el repositorio, no puedo decir realmente desde dónde estás importando cosas. ¿Por qué su agente hace eso? Entonces es mucho más legible en cierto sentido. Sí. Entonces déjame probar este agente web. Y ahora déjame probar el guión bajo del agente web. Entonces deberías poder hacerlo. Creo que es mucho trabajo lo que han hecho. Mantener esto en pie es algo que creo que requiere mucho esfuerzo. Sí, quiero decir, es por eso que siento que necesito contribuir más. Porque entonces todos tienen más patrones que podemos copiar unos de otros. Entonces todo será más fácil. Sí, entonces el agente web funciona. Solo lo hice para ir a un dominio. Entonces, ¿cómo funciona esto y cómo funciona el agente web es, básicamente, tengo diferentes funciones, como crear una nueva instancia del controlador de Chrome, navegar a una página web que coloco en scripts en acciones. PY. Entonces uso Selenium. El problema con el uso de Selenium está en las variables compartidas. Hay una advertencia sobre este problema de copia profunda. Entonces creo que hay otros marcos que puedes usar. Hay uno nuevo llamado Helio. Entonces tal vez no tenga que usar un controlador para ingresar variables compartidas. Entonces debería poder funcionar. Y básicamente, lo que hice fue pedirle que creara una nueva instancia del controlador de Chrome y luego navegara a la página web www.example.com. Entonces realmente puedes ver cómo, si reúnes todo, puedes comenzar a tener un agente realmente sólido. Puedo hacer muchas tareas diferentes. Estos son los dos ejemplos con los que pretendo contribuir para incluirlos en la tarea Gen. Entonces, cuando esté realmente completo, tal vez haga otra demostración nuevamente. Por eso quiero compartir un bono, porque todo el mundo quiere saber cuál es el caso de uso en la vida real de crear una aplicación web con TouchGen. Actualmente estoy trabajando en un robot aficionado, básicamente, para automatizar partes de AWS que no me gusta hacer. AWS tiene muchos comandos y no me gusta memorizarlos. Como, oh, quiero crear este depósito S3, y así sucesivamente. Así que déjame compartir contigo cómo lo hice. Así que este es mi último ejemplo. Entonces tengo este sitio web. Está sucediendo algo así como una pila completa. Entonces está usando React y Django. Así que supongo que puedo empezar con esto. ¿Cómo empiezo esto? Voy a hacer administrar, PY. Déjame ir a leerme. Lo olvidé totalmente. Bien, pnpm ejecuta dev. Ah, ¿por qué es? ¿Por qué no está ahí? Eso es extraño. Ah, ya sé por qué. P subrayado reaccionar. pnpm ejecuta dev, y luego remitente, u, fuente de punto, pnv, luego activa.
copy, then activate. Y Paisan detiene pi y el servidor está bien y eso debería funcionar, sí, así que voy hasta aquí, sí, así que creé esto como un robot de AWS que puede hacer cosas por mí, así que lo que he hecho es... Yes. So I created this like AWS bot that can kind of do things for me. So what I've done is I Intento crear un chatbot que pueda ejecutar scripts de AWS por mí. Y lo coloco debajo de Django. Y si alguien conoce a Django, sí. En realidad, no explicaré demasiado sobre Django. Pero básicamente, lo que hago es convertir este Django en un servidor API. Entonces puedes simplemente hacerle preguntas. Entonces, lo que hice fue básicamente darle las funciones para que le guste, OK, usuario de Grid como de costumbre. Y luego puedes crear depósitos S3. Quiero decir, enumere los depósitos S3. Así que déjame intentar ver si recuerdo lo que quiero preguntar. Bien, tal vez solicite la lista de depósitos S3 en la cuenta de AWS. Pero en realidad es muy bueno. Entonces ya estás implementando la interfaz del chatbot que algunas personas me han pedido. Más adelante, también haré una demostración de cómo se vería una posible integración de TaskJam con una interfaz de chatbot. Pero esto es realmente genial. Por cierto, todos los ejemplos que Brian muestra son enteramente su trabajo. No lo guié ni lo ayudé de ninguna manera. Así que es sorprendente cómo en tan poco tiempo ya pudo hacer todo esto. ¿Se está cargando? Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, está funcionando. De acuerdo. ¿Por qué no muestra mi acceso? Ah, OK. Básicamente, puede darme mi producción, al menos mis depósitos. No estoy muy seguro de por qué no aparece en la lista mis depósitos. En realidad, la parte de generación de tareas está completa. Simplemente no se refleja en el servidor, ¿verdad? Sí, pensé, está bien, sí. Genial, bien, básicamente, me mostró cuáles son los depósitos que hay en mi cuenta de AWS. E incluso puedo pedirle que cree un depósito S3 para mí. Pero me olvidé de cómo pedirle que hiciera eso. Pero de todos modos, lo de incluirlo en esta interfaz de chatbot, creo que siento que... Al final del día, todavía necesitas saber qué funciones realiza tu bot. Y luego todavía tienes que preguntarlo de manera correcta para que sea más reproducible. Pero luego puede ver que básicamente puedo reabastecer los depósitos en mi cuenta de AWS. Quiero decir, si sumas todo en todos los ejemplos que he mostrado antes, realmente puedo ver a TaskJam creando esto completamente desarrollado. Chatbot completamente actualizado que puede comenzar a realizar los controladores diarios por usted y automatizar muchas cosas. Eso es realmente genial. Eso es genial. Muchas gracias, Brian, por hacer todo esto. Como puede ver en sus ejemplos, ahora logró integrar un robot de preguntas y respuestas, algún asistente de AWS 2.0 y un agente de navegación web. En realidad, es realmente genial porque yo mismo no he hecho todo eso. Básicamente, simplemente hice un marco para hacer coincidir patrones entre la intención del usuario y las funciones. Es muy interesante ver cómo se puede llevar esto a este nivel. Por supuesto, como también viste en la demostración, todavía hay algunos errores que deben solucionarse. Esos errores podrían deberse a la forma en que se implementa la función que no fue así. Las variables compartidas no se almacenaron correctamente, lo que en realidad no son variables compartidas. Spot es más un caso sobre cómo almacenar de manera confiable en una variable de Paisan para que esos problemas puedan solucionarse. Y cuanto más lo prueben y si me comentan más errores, lo haremos más sólido. ¿Tiene algo que concluir antes de pasar a compartir? Sí, supongo que ya compartieron la conclusión de que necesitamos más ejemplos para preparar la producción. Y podemos mejorar nuestra robustez. Entonces podremos tener más patrones para que todos puedan copiar. Así no tengo que trabajar tanto. Luego herramientas y recursos para desarrolladores.
Con el tiempo, definitivamente queremos que esto sea más avanzado. Si puedo tener PostgreSQL como mi base de datos en lugar de JSON como base de datos, SQLite, todo ese tipo de cosas, sería muy interesante. Y también una cosa que he notado es el manejo de secretos. Como cuando uso AWS, como puede ver mi AWS. Eliminaré esto. Así que no te preocupes. Puede ver sus claves secretas de AWS y todo eso aquí. Quiero decir, eso es un poco preocupante si quieres poner las cosas en marcha, si quieres empezar a implementar una tarea en producción hoy. ¿Has intentado ponerlo en alguna base de datos externa y luego recuperarlo desde allí? Sí, en realidad no hice eso. Lo puse en mi EMP. Sí, si desea que esto sea privado, lo que puede hacer es acceder en tiempo de ejecución dentro de la función misma. O lo que también puede hacer es simplemente ingresar variables compartidas y luego no mostrarlas al usuario. Lo cual se debe a que lo son las variables compartidas, más adelante hablaré más sobre ello. Las variables compartidas son solo para la función y el agente lo sabrá, pero no están en el historial de la subtarea completada. Así nadie se enteraría. Y si el usuario le pregunta algo al chatbot, el propio agente tampoco puede simplemente tomar las variables del chat y hacer referencia a ellas de esa manera. Entonces es algo privado. Pero la forma más segura es simplemente colocarlo directamente en la llamada a la función. Entonces, cuando el agente equipa funciones, en su propia llamada de función, recupera la clave API. Y esto será totalmente transparente para el usuario. Bien, entonces, en lugar de ponerme en marcha, lo haré. Sí, lo pones directamente en función. Bien, lo tengo. Podemos discutir más. De hecho, en Symbian usamos TaskGen. Y, de hecho, hay algunas cosas de producción, algunos consejos y trucos. Podemos hablar más sobre eso. Simplemente no esperaba que su caso de uso ya fuera tan productivo. Sí, definitivamente podemos charlar más. Bueno, Derek, levantaste la mano. ¿Algo que quieras preguntar? Sí, lo hice. Muy rápido para Brian, mientras trabajaba en su caso de uso de producción, hizo algún experimento con la profundidad del agente, como definir funciones o agentes como funciones, y luego analizar esa canalización de agentes. Supongo que lo que estoy tratando de decir es agente, y luego defines los agentes para ese agente y luego sigues ese proceso de funciones como agentes o agentes como funciones. ¿Te gustó tu parte con algo así? ¿O simplemente lo mantuviste como la primera capa de agentes? No, solo hice la primera capa de agentes. Y creo que definitivamente me encontré con la idea de que si creas, si usas agentes para crear funciones, creo que eso es a lo que estás tratando de llegar, ¿verdad? No tienes que decirlo. Si tenemos que escribir todas las funciones nosotros mismos, se convierte en una forma más avanzada de RPA. Sí, tenía otra idea sobre eso. Pero no, solo decía en general, experimentar con la profundidad de la gente y hasta qué punto puede llegar. Pero simplemente lo mantuvo en la primera capa de agentes y los predefinió. Creo que lo que preguntan es, ¿qué tan profundo puede ser el inicio? Por lo tanto, todas las funciones se pueden predefinir. ¿Hasta qué punto puede llegar la pila de agentes? El agente llama al agente B, luego el agente B llama al agente C. Y eventualmente asignas algunas funciones. Sí, la excepción del agente es a lo que estoy tratando de llegar. Así que hay una guía práctica para esto. Porque cada vez que llamas a un agente, tenemos que llamar al planificador para que haga la planificación. Y lo que esto significa es que hay latencia involucrada. Entonces, cuanto más profundices, más te ayudará con el filtrado. Porque si clasifica a sus agentes principales por intención amplia y a los agentes inferiores por intenciones más específicas, puede filtrar siguiendo múltiples niveles de agentes. El costo es la latencia. Entonces, para mí, el consejo que normalmente doy a las personas cuando quieren hacer algo así es que si sus agentes de nivel inferior solo hacen una cosa, entonces tal vez lo que puedan hacer es poner todo en la función. Así como el agente de nivel superior llama a una función. Dentro de estas funciones, tal vez ejecutes un determinado proceso fijo. ¿Está bien? Y luego simplemente devuelves la salida, para que no tenga que seguir llamando a agentes tras agentes. Si ya sabe lo que quiere en el subagente aquí, puede simplemente ejecutar esa canalización y devolver el resultado. Eso ayudará a ahorrar mucha latencia. Sí, pensé que era una cuestión de latencia. Solo tenía curiosidad sobre los números. Si hay algún dato o experimentación.
Sí, recomendaría solo un nivel de agente, porque, si hace 2 niveles, tal vez el usuario deba esperar 10 segundos por consulta. Si haces un nivel, el usuario espera 5 segundos. Como vio en el ejemplo de AWS. Sí, es muy largo. Sí, si lo haces a nivel de chatbot. La latencia puede ser larga. Y, de hecho, también nos dimos cuenta de que si realmente necesitas llamar a un paquete Python externo, si usas el backend de Django o algo así, no sé qué tiene de malo este backend, pero tomó mucho tiempo realizar la llamada. Entonces, una solución que tengo para esto es ejecutar TaskGen localmente. Toma toda la carpeta TaskGen y la coloca dentro de su entorno, para no tener que llamar a TaskGen de forma remota al paquete API. Puedes ejecutarlo localmente, sería mucho más rápido. Vale, eso es inteligente. Sí, me gusta eso. Sí. Lo que también puedes hacer es que si no tienes que utilizar los agentes, intenta utilizar las funciones JSON estrictas tanto como sea posible porque la latencia para JSON estricta es muy baja en comparación con la llamada del agente. Porque cuando llamas al agente, necesitas evaluar. Es necesario mirar la historia pasada. Necesitas hacer coincidir una función. En realidad, si ya tiene la función en mente, puede ejecutarla directamente. Estos son solo métodos para ahorrar latencia para casos de uso de producción. Está bien, eso es bueno, te lo agradezco, solo quería preguntar. Sí, y creo que es importante pensar en cómo esto puede entrar en producción. Quiero decir, cuando salí del marco por primera vez, se trataba más bien de hacer coincidir el. Por ejemplo, lo que un usuario va directamente al espacio de las funciones, pero, por supuesto, cuando hacemos la producción, es necesario optimizar muchas canalizaciones para que esa sea la siguiente parte. Bien, Karen, eres algo que dices. Con el primer ejemplo de Brian sobre cómo expulsar JSON a la memoria, ¿trabajarás con miles de archivos JSON? Lo es. Sí, sí. Me alegra que hayas mencionado la producción, así que tengo un sistema de gestión de conocimientos personal donde es bastante típico en un entorno corporativo, donde la gente tiene sistemas de gestión de conocimientos personales, como la Obsidiana, y allí hay miles de ellos. Los archivos de marcado y esos archivos se pueden transferir al formato JSON y uno de los proyectos en los que estoy trabajando es realmente haga exactamente lo que Brian hizo en su primer ejemplo, de modo que en un entorno de producción, pueda inyectar como si usted conociera algunos miles de archivos de JSON en la memoria y luego buscarlos y hacer preguntas. Sí, dejé que Brian respondiera primero lo que piensa al respecto antes de dar mi respuesta. Sí, en realidad, en tal caso, creo que cuando quieras usarlo para una cantidad tan grande de documentos, con suerte tendrás integraciones con cosas como Postgres, algo así. Entonces arrojas todas tus rebajas en esas bases de datos. Y luego puedes hacer tu búsqueda de vectores desde allí en lugar de tirar todo a la memoria, así que está bien, entonces, sí, para responder a esta pregunta también para hacer un seguimiento de la implementación de la memoria actual en la generación de tareas, revisa cada línea de elemento de la base de datos línea para hacer un mapeo de similitud de coseno, por lo que si va a millones de entradas, la interacción de implementación actual no está destinada a eso, está bien, solo está destinada a hacer un. Como tal vez con 10 o 100 variables, desea hacer coincidir la base de datos. Básicamente, tienes algunas cosas que deseas darle un contexto adicional al problema. Más adelante te explico más. Puedes hacerlo en el banco de memoria actual. Pero si lo amplías a millones, mi recomendación es simplemente usar me gusta o alguna base de datos vectorial, porque tienen algoritmos optimizados para hacer eso. Y puede integrar esto como una función en la generación anterior para recuperar datos. Así que esto puede incluso formar parte del proceso. Entonces, incluso sin generación de tareas, ya puede recuperar datos como la primera parte de la consulta del usuario. Entonces siempre haces este paso de recuperación. Luego pones eso quizás en algún contexto adicional en cuestión. Así que hoy cubriré el contexto adicional, pero resolverá muchos de los problemas que enfrenta Brian. Entonces Brian aún no conoce el contexto adicional. Recién salió la semana pasada. Entonces, esto resolverá muchos de este tipo de problemas de producción en los que el agente no está enfocado porque mis variables no pueden ser vistas. Entonces, un contexto adicional dará ese enfoque. Entonces, si pudiera crear un canal fijo para la recuperación, poner la información importante en un contexto adicional, el agente se basará en eso para tomar decisiones. Entonces, diría que para el caso de uso de producción, la parte del banco de memoria no se ampliará a millones porque no quiero recrear una base de datos vectorial. Creo que puedes usar la base de datos vectorial para esos casos de uso.
Lo que debes hacer es tomar lo que tengas de la base de datos de vectores y colóquelo dentro de la tarea y solicite contexto adicional. O puedes ponerlo como recuerdo. Quiero decir, si ya tienes una forma de tomar los datos. Así que espero que eso responda a la pregunta. Probablemente debería utilizar una base de datos vectorial si desea ampliarla. Vale, claro, vale, genial. Gracias. Bueno, así que ahora voy a compartir. Está bien, es un poco tarde, pero permítanme compartir esto aquí. Y verás la pantalla. Oh, sí. Bueno, recientemente me preguntaron, ya sabes, ¿puede pasarle a Jen a hacer un chatbot? ¿Puede el usuario programar alguna tarea o, ya sabes, comprar algunos artículos y así sucesivamente? Entonces fui a probarlo y me di cuenta de algo. Me di cuenta de que si tuviera que hacer un agente, el caso de uso más sencillo sería hacer un agente y luego asignar la función de compra. Entonces esta es la función de búsqueda. Entonces busco los artículos. Esto es para comprar los artículos. Y luego digamos que asigno otra función llamada responder al usuario como una función, como el LM. Esta es una propiedad interesante basada en LM que conozco. Es que LM simplemente elegiría LM para hacer todo bien, así que si digamos que tengo un usuario de respuesta con la función LM, está bien. En el contexto actual tenemos un usuario de respuesta en hashtag, pero el usuario de respuesta no está centrado en el chatbot, es muy conciso. Al usuario le gustará esta respuesta ahora, así que tenemos que hacer otra función para responder lo que sea que el agente le haya hecho al usuario. Así que me di cuenta si pongo la función LM como una de las funciones EQUIP para el agente. El agente podría alucinar y usar la función LM para realizar la compra y realizar la búsqueda, por lo que mi solución para eso también puede preguntarle a algunas personas que usan Autogen y también están de acuerdo en que saben que esta alucinación es un problema y mi solución para eso es desacoplar el respuesta al usuario y las acciones a realizar para que pueda ver en esto. Déjeme repasar esto, es como una lista seleccionada de lo que tiene la tienda, el nombre, la identificación y el costo. Bien, entonces ponemos esto en la memoria y lo recuperamos mediante el último modelo de lenguaje. También podemos recuperarlo por ranking aquí, lo que significa como para la isomeridad, pero para este ejemplo recuperamos mediante el modelo de lenguaje grande. Bien, esta es una existencia de tienda y este es el brazo de acción. Da al asistente de tienda, así que básicamente usted simplemente comprará los artículos si el usuario busca el artículo si desea buscar y comprará el artículo si no desea comprarlo y condiciono esta compra a esta cosa llamada búsqueda de artículos. Esta es la parte de contexto adicional. Lo que el usuario ya ha buscado pasará a la búsqueda de artículos, lo que significa que no compraremos cosas que sean alucinantes. Siempre estaremos, o al menos con una alta probabilidad, compraremos cosas en esta búsqueda de artículos. También podemos aumentar con una verificación basada en reglas para hacer esto porque los LM no son buenos en la verificación basada en reglas. Esta es mi solución a muchos problemas de alucinaciones y muchos problemas asociados con el LM que puede hacer cosas y luego imaginar que ya las ha hecho, lo cual también es un gran problema en el Autogen. Necesitamos condicionar alguna verdad fundamental. Y toda esta verdad fundamental estará en un contexto adicional. Así que hoy hablaré más sobre eso. Esta es la parte get-related items. Entonces tenemos variables compartidas que podemos seleccionar de la memoria, como una memoria compartida entre el agente y las funciones. Entonces podemos tomar la memoria de este elemento, que es esto de aquí. Y podemos recuperar cosas relacionadas con las instrucciones del agente, las instrucciones del usuario. Y básicamente, podemos almacenar todo lo que se haya buscado en la búsqueda de artículos para poder usarlo para comprarlo más tarde. Entonces esta es una función, devuelve 3 elementos. Y luego tenemos una lista de elementos. Para que veas quiero algo dulce. Combinan con pizza, coco y jugo de naranja. Tienes que hacer algo más como quiero un auto. Luego combinas el monopatín de la bicicleta del coche. Como puedes ver, es una coincidencia semántica. Así es como se hace. Por artículo es básicamente usted compra el artículo por la identificación del artículo. Bueno, ¿por qué utilicé el ID del artículo? Bueno, es porque es la última en la que los modelos alucinan mucho. Si tuviera que ingresar el nombre del artículo y los costos del artículo, existe una probabilidad distinta de 0 de que el último modelo promedio alucine con el nombre del artículo y el costo. Entonces, poniendo el ID del artículo. Bien, podemos retirarnos de la base de datos de artículos real. Bien, este artículo es el ID, y esta será la verdad fundamental, y esto saldrá mal. Bien, así que creo que para cosas que requieren mucho,
Es mejor pasar cosas que no estén basadas en alucinaciones a través de una base de datos vectorial para recuperar el elemento en lugar de usar el último modelo de lenguaje para generar nuevamente porque hay problemas y las cosas generadas son alucinaciones. Está bien, así que esta es una forma de evitar esto. Así que en realidad cuando usas generación anterior para esto, ten en cuenta que la forma en que codificas tus funciones mata mucho en términos de cómo el agente selecciona las funciones, porque ya sabes, como cualquier humano. Si me dices mi herramienta, describo este puñado y lo describo como una forma de llamar a la gente. Entonces sé que lo usaré para llamar. Pero si simplemente dices que se trata de un teléfono móvil, ya sabes, dinos que es posible que el último modelo inglés no sepa cómo utilizar este derecho. Muchas veces la forma en que condicionamos la tarea para elegir la función se basa en la descripción de la función, que es como aquí. Compre el artículo por identificación del artículo y también se basa en sus variables de entrada, por lo que las variables de entrada son muy importantes porque, según estas variables de entrada, si ya coincide con algo que ha visto antes, como la identificación del artículo, entonces sabe cómo usar esta función o sabe cuándo. Para llamar a esta función cuando la identificación del elemento está allí, pueden llamar a la función, por lo que hay formas de condicionar el último modelo promedio o generación anterior para elegir la función correcta en función de lo que está presente y puede hacerlo mediante la descripción de la función, así como el entradas de funciones. Así que solo estoy enfatizando este punto porque hay casos de uso en el mundo real. Si quieres confiabilidad, creo que este es probablemente el camino a seguir. Está bien. Ahora tenemos contexto adicional. Así que me estoy adelantando un poco, porque voy a tener una sesión completa sobre esto mostrando nuestro ejemplo. Simplemente te emocionamos. Entonces, contexto adicional. Lo que se consigue es que en lugar de los problemas habituales. Bien, también tenemos un problema adicional que proporciona variables importantes que el agente necesitará para tomar decisiones. Entonces, en este caso del dependiente de la tienda, pero tenemos que darle cosas como, ¿cuánto dinero queda? ¿Qué artículos ha buscado el usuario? ¿Qué artículos ha comprado? Y, básicamente, ¿cuál es la conversación entre el chatbot y el usuario? Porque a diferencia de una cosa tradicional basada en tareas en la que simplemente haces la tarea y enumeras la lista de subtareas, para la conversación con el usuario, quieres saber de qué ha hablado el usuario para poder inferir qué tarea realizó el usuario. Este es un problema aún más difícil que simplemente realizar la tarea. Porque a veces el usuario no dice la tarea explícitamente. Como te hablo a veces, te digo, oye, me gusta el helado, pero nunca mencioné en esa frase, cómpralo. También es tradicional, como si fallara la coincidencia de palabras clave. Entonces, ¿cómo se realiza la tarea? Bien, necesitas tener esta conversación pasada. Debes solicitar al modelo promedio grande de manera inteligente que extraiga la tarea. Quiero decir, puedes ver que el mensaje para la acción aquí es así. Al igual que la tarea final, si no es relevante para la compra de artículos, busque los artículos relevantes que el usuario desea buscar y compre si el usuario ha seleccionado un artículo en particular. La forma en que está estructurado este mensaje es que, dependiendo del flujo de la conversación, extraeremos la acción necesaria. Bien, entonces pasamos a la persona. Entonces, esta persona es similar a, si conoces la IA simbólica, creo que Tyrann te resulta familiar, como si la IA simbólica tuviera una persona que puedes probar. Por ejemplo, digamos que esta es una persona que puede hacerlo en este estilo. Entonces pensé que era una idea genial, así que hice algo similar. Entonces puedes decir eso, el asistente del chatbot es el estilo de Sherlock Holmes, ¿de acuerdo? Entonces comenzamos con una composición de nada. Iniciamos el asistente de IA como mensaje inicial. Bien, y entonces lo que haremos es, según la entrada del usuario, limpiaremos la entrada del usuario en la conversación. Bueno, solo almacenamos quizás el historial de las últimas 10 conversaciones para no sobrecargar el buffer de contexto. Y esto es algo genial. Bueno, debido a que tenemos este contexto adicional aquí, podemos restablecer la subtarea completada para cada agente en cada paso porque la información importante que el agente realmente necesita saber ya no está realmente en la subtarea completada. Está básicamente en un contexto adicional. Entonces, anteriormente, si usa TaskGen, si lo usa por mucho tiempo, se da cuenta de que debido a que la subtarea se completó, hay muchas subtareas que se han completado. A veces puede afectar la ejecución de nuevas tareas porque las tareas antiguas pueden hacer que el agente de planificación de modelos promedio grande piense que, oye, ya terminé la tarea porque mi subtarea completada ya se completó. Así que creo que en mis actualizaciones posteriores, tengo la intención de, cada vez que el usuario ejecute, cada vez que ejecutemos TaskGen para algo. De hecho, estoy pensando en restablecer el completador de subpruebas de todos modos, porque si realmente tenemos este contexto adicional y la gente lo usa de forma predeterminada, ya conocen el completador de subpruebas, podemos restablecerlo para hacer borrón y cuenta nueva. Ayuda a una mejor planificación, y entonces me doy cuenta de que básicamente toda la información importante se coloca en un contexto adicional. Eso se trasladará entre tareas, no tienes que almacenar lo que a veces se ha hecho, no tienes que decir, fui a esta página web, hice clic en este botón, no tienes que hacer eso. Debido a que puede poner eso en un contexto adicional, de modo que haga que toda la interfaz mida. También me di cuenta de que para repetir la experimentación, esta es una forma más confiable de lograr que el agente realice las tareas.
Así es, creo que también puedes usar esto para cualquier caso de uso que hayas compartido hace un momento, así debería funcionar mejor. En este momento, o esta interfaz para responder al usuario, como mencioné anteriormente, la razón por la que no puse esto como una función directamente para el agente es porque el agente tiene una alta probabilidad que solo usarás esta función para comprar y buscar, que no es lo que queremos. Sabes que las películas son excelentes en todo. También son excelentes para alucinar. Entonces tenemos que desacoplar el brazo de acción del brazo de respuesta. Bien, algo que no creo que se haya hecho en otros marcos que yo sepa. Pero creo que esto es muy importante porque si ponemos el brazo de respuesta como parte del espacio de acción, puede ser elegido para muchas cosas que incluyen alucinar las acciones. Entonces, si separamos este brazo de respuesta del brazo de acción, es como, ya sabes, no sé en tu cerebro si tu rama de explicación está separada de tus acciones porque la gente ha hecho experimentos antes, como el lado derecho del ojo. Ponen las instrucciones al lado izquierdo, no es así. Y a la persona le pareció que tal vez la instrucción era ponerse de pie, luego la persona se puso de pie. Pero creo que el lado de la explicación está relacionado con el ojo derecho. Entonces pusieron la instrucción en el ojo izquierdo. El ojo derecho vinculado al hemisferio izquierdo no sabe por qué la persona se puso de pie. ¿Cómo? No lo sé. Me levanté porque vi algo. Pero como eso no está vinculado a la parte del cerebro que explica la explicación, la persona no lo sabe. Entonces la persona podría alucinar algo y decir eso, oye, me levanté porque estaba tratando de rascarme. Entonces, este experimento realmente se hizo en humanos. Y se ha demostrado que la forma en que explicamos nuestras acciones, especialmente muy poco que ver con por qué hacemos eso. Es muy interesante. Es como si intentáramos razonar cosas que ya están hechas. Si desea buscar más, puede buscar como el hemisferio izquierdo o derecho, también el vínculo entre la rama de razonamiento de nuestro cerebro. Entonces creo que esto es algo bastante interesante en los humanos. ¿Por qué se hace esto por nosotros? Y no al hacer ClassGen me di cuenta de que tal vez la razón sea porque no queremos alucinar todo como una acción. Sí, entonces tal vez respaldamos la razón para que nuestras acciones estén realmente basadas en la realidad física, como acciones o mover las manos en lugar de la acción de esta alucinación. Bueno, con eso en mente, es por eso que la respuesta al usuario es una parte separada y sí. Así que básicamente respondimos, bueno, echemos un vistazo a cómo se hace esto, así que digamos que sabes, preguntamos como si tuviera hambre, ¿qué tienes? Entonces puede escribir cosas refluidas y luego, como Sherlock Holmes, le responderá como el usuario mencionó que tiene hambre y luego podemos asignarlo a pizza, jugo de naranja, coco. Entonces puedes decir pizza, jugo de naranja, coco. ¿Tiene alguna preferencia? ¿Quieres comer? No, solo voy a elegir pizza, ¿de acuerdo? Tráeme la pizza. Puedes simplemente decir, tráeme la pizza. Ni siquiera necesitas decir, así que aquí tenemos, vale, aquí tenemos, vale, entonces sí, corcho, lo de la búsqueda. Vale, entonces. De nuevo, esto se trata de preguntar, está bien, a veces es posible que no obtengas lo que quieres, así que puedes ver que aquí se supone que debemos comprar la pizza, pero simplemente captaron la búsqueda de pizza. Así que necesito refinar el problema. Pero digamos que queremos hacer algo como digamos que quiero que sepas, me gustaría que algo viajara correctamente para que puedan buscar algo y luego darle me gusta. Entonces bicicleta, está bien, vamos por la bicicleta. Entonces, si esto se hace bien, compraremos esta bicicleta. Bien, nuevamente, puedes ver que aquí dicen que hicieron la compra por mí. Muy bien, volvamos a intentar esto. Bien, entonces tengo que refinar el mensaje para el espacio. Entonces este no es el espacio de la gente, pero es el mensaje para este espacio de acción. Bien, actualmente no está comprando el artículo. Así que déjame intentarlo de nuevo. Vale, tráeme una pizza. Entonces puedes ver que hemos buscado la pizza. Vale, sí, cómpralo. Así que esperemos que atrapen al agente de compras. También lo es por los parámetros del artículo. Muy bien, sí. Entonces tengo un mensaje de confirmación para comprar pizza dentro del propio comprar pizza. Debido a que va a hacer esto para un caso de uso de producción, no puedes simplemente llamar a una función que utiliza el dinero de las personas sin la aprobación del usuario. Entonces la aprobación del usuario está en la función. Así que toma nota. Entonces hay una aprobación del usuario en la función aquí. Entonces digamos que sí. Quiero seguir adelante. Muy bien, compré una pizza. Este es el dinero que me queda. Y digamos que me gustaría aprender aprendizaje automático. Para que el usuario pueda, es un chatbot de flujo muy libre. Y luego podemos ver que, estos son los siguientes elementos.
Incluso puedes decir, ¿sabes qué? ¿No tienes ningún libro de Jan LeCun o algo así? Vale, yo no programé esto, pero solo les estoy dando un ejemplo de cómo sería el chat de flujo libre. Así que al final no tenían nada. Así es como se hace. ¿Alguna pregunta sobre esto? Porque creo que este es un ejemplo de cómo se podría construir un chatbot del mundo real simplemente conectando el espacio de acción con los agentes en la generación de tareas. Y la respuesta se basaría únicamente en las acciones que se han realizado hasta ahora. Simplemente respondemos al usuario algo. ¿Todo claro sobre este ejemplo? Bien, déjame escribir hecho. Por supuesto, viste que hubo un problema hace un momento, como si no comprara el artículo, y esto significa que no puedes resolver mejor el problema aquí y no solo eso. Bien, más adelante, cuando les presente la idea de la memoria, en realidad, también pueden hacer colas basadas en la memoria. Básicamente, cuando el usuario dice, me gusta obtener esto, puedes asignarlo, me gusta obtener esto en la función por elemento. Entonces puedes hacer eso como memoria. Por lo tanto, puede guiar el modelo de promedio de vida sobre cuándo llamar a ciertas funciones y también hacerlo más eficiente. Bien, entonces no voy a ejecutar el otro ejemplo, pero solo nos lo mostraré como si también pudieras usarlo para navegar por una cuadrícula de laberinto. Entonces, como en mi artículo sobre aprendizaje rápido y lento, hice un entorno 2D en el que sabes que obtienes una determinada posición de paso y quieres llegar a la posición final de algunos obstáculos, para que sepas que podríamos generar un gran paso. Muévase bien y luego, básicamente, el contexto adicional será dónde está el agente en la posición de salida, cuáles son los movimientos válidos y la posición del obstáculo, etc. Esto ayuda a la gente a planificar un poco para que pueda ver así la parrilla de salida como es el inicio. Es el final y dado que esto se puede llamar hacia abajo a la derecha, eso está en navegar correctamente, entonces también me di cuenta de que sabes si la subtarea se completó aquí. Es como moverse hacia abajo, moverse ahora mismo, a veces simplemente moverse hacia abajo, mover hacia abajo, mover hacia abajo. Podrías bajar 5 veces en este tipo de situación eso confunde a la gente, está bien, una lista de acciones muy similares que puedes intentar y conversar contigo mientras bajas 7 veces, muévete hacia la derecha 3 veces, preguntas que se ha hecho a menos que no te dé como si me hubiera movido hacia abajo 7 veces, me muevo hacia la derecha 3 veces, a veces no. Hace eso, por eso en esta primera versión básicamente lo pregunté a enumere qué estado inicial y qué estado final para mitigar este problema. Pero esto no es infalible porque a veces puedes pasar de este estado a otro nuevamente y esto confundirá nuevamente a la gente. Entonces, lo que recomiendo hacer si digamos que su caso de uso tiene muchas acciones similares es simplemente restablecer el historial de subtareas en cada paso. Lo que haces es así. Tienes el contexto adicional aquí, ¿verdad? Así que básicamente puedes simplemente restablecer su agente en cada paso, y básicamente simplemente realiza una nueva tarea en cada paso, y su nueva tarea actualizará su nueva posición inicial y su posición. De hecho, incluso si no establece la posición inicial y final, simplemente diga que navegar hasta la posición final es suficiente. ¿Por qué? Porque en su contexto adicional, ya tenemos el signo, por lo que el agente puede usarlo para tomar decisiones. Entonces, con esto, creo que en realidad mejora la confiabilidad de la generación de tareas 3 o 4 veces en comparación con la versión nativa de este contexto adicional. Así que probé esto y creo que resolverá muchos de los problemas que Brian estaba mostrando al principio. Y sí, ojalá esto pueda solucionarlo. Si no, también podemos hacer otra cosa. Bien, antes de pasar a la presentación propiamente dicha, algo que quieras preguntarme sobre lo que acabo de mostrar. ¿O todos entendieron cómo? Toda esta ciencia está verificada, por cierto. Puedes echar un vistazo a la lista de generaciones pasadas. Bueno. Bien, a mano alzada. ¿Podéis ver las diapositivas ahora mismo? Actualmente se encuentra en la diapositiva de exhibición de generaciones pasadas. Bien, ahora hemos realizado una demostración bastante técnica de las capacidades del generador de tareas, etc. Por supuesto, puedes ver que la demostración en vivo aún no es perfecta. Todavía estamos mejorando en ello. Pero en la mayoría de los casos, la idea de hacer coincidir la tarea del usuario con las funciones, creo que es una idea muy central de la generación de tareas. La primera parte fue básicamente hace unas semanas. Los aspectos principales que cubrimos fueron cómo dividir la tarea en subtareas. Creo que esto es un principal.
Parte de UPS, lo siento, esta es una parte principal de la resolución de problemas, como dividir su tarea en subtareas, está bien, como asignar sus funciones, ya sean funciones basadas en LM que utilizan el último modelo de lenguaje para generar una salida o interactúa con mi función externa como bueno, tal vez con la base de datos de AWS y también puedes llamar a agentes dentro de agentes, así que estas son las cosas que analizamos en la primera parte. Así que hoy nos centraremos más en las funciones avanzadas, y creo que estas son las funciones que prepararán el pasado y la producción, por lo que hemos compartido variables que son las que Brian ha mostrado hace un momento para poner datos como, por ejemplo, Annette Howard, datos del son, sabes que tiene seguimiento y documentos, puedes poner variables compartidas, de modo que Annette Howard, no ve si, digamos que tiene un documento de miles de palabras, no quiere incluirlo en la historia asiática o en los contactos de planificación asiáticos, porque imagínese si descarga cientos de documentos que fácilmente lo abrumarán, como el límite de 8000 tokens en el chat GPT o el límite de 32000 tokens, está bien, así que no queremos poner cosas largas en el contexto de la gente para poder ponerlas en variables de chat, incluso puedes almacenar cosas como videos de texto y así que, como un enlace de ruta, de modo que si digamos que almacena, por ejemplo, un video, puede procesar el video con ese enlace más adelante con la ruta U. La ruta del archivo, está bien. Entonces hay otras cosas como la recuperación o la generación de métodos en el espacio funcional. Esto se hace automáticamente a medida que agrega funciones a la generación de tareas y realiza una determinada tarea. Nos gustará automáticamente la selección de funciones principales por similitud semántica. También puedes definirlo tú mismo si lo deseas. Está bien, memoria para proporcionar indicaciones adicionales basadas en tareas. Me gusta mucho esto. Está bien, creo que esto es la clave de la tarea y si no lo usas, está bien, falta una característica clave porque un solo mensaje solo puede hacer tanto. Solo hace una instrucción muy específica, pero si hace cosas basadas en la memoria, puede aumentar el mensaje con ciertas cosas clave que tiene en la memoria, lo que hará que su problema sea muy sólido, según la situación determinada que esté enfrentando, como por ejemplo, si quieres buscar en la web. Luego puede buscar en su memoria si tiene algún mensaje basado en la web y luego puede comunicárselo a la gente. Entonces el agente, ya sabes, es como tus módulos, ¿verdad? Estos son módulos para su contexto, sus módulos para su mensaje. Normalmente la gente piensa que el aviso es un aviso estático, ¿verdad? Al modelo medio grande. Pero, en realidad, el mensaje con mejor rendimiento es un mensaje basado en tareas. Según tu tarea, aumentas ciertas secciones del mensaje, ¿de acuerdo? Revisaré algunos diagramas para eso. Y si ya tiene una idea de lo que quiere hacer, ya sea agente web, dependiente, etc., puede poner este contexto adicional, está bien, para configurar sus propias indicaciones. Y básicamente lo que esto hace es que puedes incluir información muy clave dentro de tu contexto adicional. Y luego este contexto será utilizado por el agente para la planificación. Puede restablecer su subtarea completada en cada tarea, lo que hace que el agente funcione mucho mejor. ¿Está bien? Así que estas, nuevamente, son las filosofías de diseño para la generación de tareas. Por eso queremos que la instrucción de contexto sea lo más concisa posible para un uso mínimo del token y así tener un mayor rendimiento. Podemos desempeñarnos mejor. Y también ahorramos costes y latencia. Queremos llamadas de agentes jerárquicas porque no queremos un bucle infinito como el GPT automático o el AGI pequeño. Puede seguir haciendo la subtarea una y otra vez, ¿de acuerdo? Los agentes comparten la misma estructura que los metaagentes, por lo que podemos realizar una implementación recursiva modular. Y la clave de esta abstracción a nivel de agente es que en cada capa, cada agente tendrá diferentes formas de abstracción que son adecuadas para el propio agente, lo que significa un comportamiento más específico y mejor confiabilidad. Y el agente planificador básicamente creará una lista de pasos para realizar la tarea. En cada paso, comprobaremos el plan. Y cada paso se asignará a una función. Por lo tanto, garantiza una limitación de su espacio de salida a solo aquello con lo que equipa al agente. Es por eso que la forma en que describe las funciones y las entradas de las funciones es muy importante para el rendimiento del sistema. Porque si no le das las funciones adecuadas, no hará la tarea por ti. O le da entradas de función que son demasiado vagas. Ahora no podrás mapear mejor. Entonces esto es bastante importante. Entonces, la planificación basada en funciones es la clave para la asignación de tareas. Planifica únicamente en función de las funciones con las que está equipado. Y, por supuesto, los LIM no saben realmente cómo comprobar si se hace correctamente. Entonces tenemos una verificación basada en reglas para salir una vez que cumplimos con todas las partes del plan inicial.
Este es el resumen de la generación de tareas. Nuevamente tenemos una tarea aquí. Entra en MetaAgente. El MetaAgente se dividirá en una lista de pasos. Cada paso se realizará mediante una llamada de función y regresará aquí nuevamente. A veces un paso será muy complicado. Vas al agente interno y luego regresas nuevamente al agente. Y finalmente, una vez hecho esto, finalizaremos la tarea. Y una cosa importante a tener en cuenta es que el contexto del agente, como lo que el agente está tratando de hacer, qué tarea está tratando de hacer el agente. ¿Cuáles son las subtareas ya completadas hasta ahora? Todo esto se transmitirá al agente interno para que el agente interno tenga una idea de lo que está sucediendo en el agente principal, de modo que esto garantice la continuidad del contexto. Una vez que el agente o la función haya terminado bien, también almacenaremos esto en una subtarea similar completada o, si es demasiado larga, la almacenaremos en variables compartidas. Así que ese es al menos el flujo de trabajo hasta ahora. Pregunta sobre este resumen antes de pasar a las nuevas funciones de hoy o si es bueno. Tal vez solo dame un visto bueno o algo así, así sé que todavía me sigues. Está bien, eso es genial, así que espero que estés entusiasmado con estas nuevas funciones porque confía en mí. Realmente hizo que la generación anterior funcionara 3 o 4 veces mejor y más confiable para mí después de implementarlos. Estoy muy emocionado de presentarles las variables compartidas. Entonces las variables compartidas son así, ¿de acuerdo? Digamos que vas a realizar una tarea muy complicada. Una tarea implica muchos pasos, ¿de acuerdo? Como encontrar 5 palabras. Entonces este es el tutorial 1, ¿de acuerdo? Entonces compone un poema de 4 oraciones usando esto. Entonces puedes ver que, según la subtarea que se haya completado anteriormente, esto podrá actuar como contexto para el siguiente paso de acción de la función. Entonces, digamos que si necesito poner estas 5 palabras en alguna función, puedo ponerlas como parámetro de función porque antes tengo eso como contexto. Puedo utilizar cualquier paso que se haya realizado antes para realizar la siguiente tarea. Esto ha funcionado bastante bien para tareas muy simples. Pero me di cuenta de que si quieres ampliar la producción, no puedes hacer esto para todo porque no todo se puede expresar tan bien en términos de palabras. Y también, a veces, es posible que tengas millones de palabras y no quieras que aparezcan en los subtítulos completos. Imagina que tu agente tiene solo 1.000.000 de palabras para un documento y le pides que lo resuma, eso funcionaría bien, te quedarás fuera de contexto. Así que lo que deberíamos hacer es almacenarlo fuera del contexto para el agente que deberíamos diga algo en la medida en que, como he hecho algo, sus variables compartidas aquí saben que lo que su agente necesita saber es que el agente solo necesita saber si la tarea se completó o la subtarea se completó. Y me gusta detener la salida donde o me gusta o proporcionar un resumen como, por ejemplo, hacer clic en un botón, sí, para que sepas a veces cuando estás haciendo un agente como un sistema operativo tipo sistema operativo. Realmente no necesitas que el agente sepa todos los detalles. Bueno, este es el XML de esta página. Sabes que estos son los colores de esta página. Sabes que todo este tipo de cosas solo son relevantes para el agente que intenta hacer clic en el botón. O el agente que intenta diseñar una página web, pero el agente principal que conoces no necesita saber todos estos detalles. Está bien, déjame darte un ejemplo como, tú eres el jefe y luego les pides a tus trabajadores que te ayuden a tal vez hacerlo. Está bien, hagamos una tarea como, por ejemplo, colocar flores en una maceta. Está bien, entonces tienes este esquema de cómo quieres organizar las flores en el PowerPoint. Pídele a tu hombre que lo haga y sabes que el hombre a veces puede decir, oye, ya sabes. Esta flor es como 5 cm más pequeña que la otra y sabes que realmente no encaja en este esquema y así sucesivamente hasta el agente principal. En realidad lo que necesitas decirle a la imagen no es como, o hasta 5 cm pequeña, vale, solo necesitas decir, esta flor es picante o más pequeña. Incapaz de realizar tareas como esa. La flor es picante y más pequeña. No hace falta que digas eso, la maceta está hecha de verde, amarillo, azul. El material floral en sí tiene este patrón, que no es relevante para la tarea que el agente necesita conocer. Entonces, si ya sabe lo que se supone que debe hacer su agente, y sabes que muchas de las cosas que llama esta función, tal vez sean procesamiento de video, tal vez sea procesamiento de imágenes. No, tal vez el agente no necesite conocer ese nivel de detalle. El agente solo necesita saber, sí, este video, ir y extraerme los subtítulos. No necesito saber, el video es de qué formato, el video de eso, bla, bla, bla. Dejamos que el extractor de video se encargue de ello, la función de extractor de video o el agente se encarguen de ello. Todo lo que el agente necesita saber es, la extracción del video se completó o la extracción del video falló por estas razones. Sí, así que si no es necesario almacenar exactamente todo lo que se hace, está bien, no es necesario que lo coloques dentro, por supuesto, ahora mismo.
Sin variables compartidas también puedes poner una descripción concisa de lo que se ha hecho. Subtarea completada. Ya puedes hacerlo ahora mismo. En realidad, esto es de la mano. Lo que mencioné aquí, esta parte aquí en realidad se realiza en la subtarea completada. Solo obtienes lo mínimo para el agente. La idea es reducir la longitud del contexto. Todo se reduce a reducir la longitud del contexto. Funciona mejor si tiene una longitud de contexto menor. Entonces, cuando esa es la mayor parte de la información que regresa, digamos que ha procesado su video o imagen del procesador. Necesitamos un lugar para decir que sabes, oye, la imagen está aquí, así que necesitas algo como una ruta de archivo, etc. Puedes poner la ruta del archivo en esta descripción, o sabes. Si tienes algo llamado shared variables, en realidad se pone como una variable como archivos de imagen. Puedes poner como puedes poner el. La variable 1 para la imagen 1, la variable 2 para la imagen 2. Puedes poner eso en los archivos de imagen, como imágenes de proceso, etc. O puede poner nombres de rutas similares, como nombres de rutas de imágenes. Entonces puedes poner cosas como esta en tus variables compartidas, lo que significa que la próxima vez que alguien quiera hacer cosas relacionadas con imágenes, puede ir a estas variables compartidas y ver lo que se ha hecho hasta ahora. Por tanto, sirve como una forma de documentar lo que se ha hecho. Como hace un momento, viste el dependiente. Los elementos que hemos buscado, los ponemos en variables compartidas. Los artículos que el usuario ha comprado, también los colocamos en variables compartidas. Esto significa que si, digamos, queremos una fuente de prueba. George Malovesek, fuente de verdad, también podemos usar las variables de chat y las variables de chat de software se pueden usar como fuente de verdad. George Malovesek minimizará las alucinaciones porque, si desea que el último modelo de lenguaje procese esa imagen, solo se basará en la imagen que vio en las variables de su chat. Bien, el problema con las subtareas completadas es que debido a que son como texto libre y demás, a veces el LLM puede alucinar esos textos libres. Bien, aunque sí, desea una ejecución concisa que puede poner aquí, las variables de chat almacenarán la salida real, especialmente de diferentes modalidades. También podrá servir como fuente de prueba para que el agente realice la planificación. Bien, entonces tengo algo aquí. Brian dijo, si a los jefes no les importara esto en la vida real, no tendríamos a Jira. Bien, Lo siento, bueno. Sí. Básicamente, se trata de la maceta o esto, ¿verdad? Ese era el ejemplo que estás diciendo, como si el jefe no necesita preocuparse por todos los detalles, ¿verdad? Sí. Está bien. En pocas palabras, estas son variables compartidas. Lo principal es que puedes guardar cosas extra que no es necesario que la gente lo sepa per se. Puedes poner variables de chat. Y además, si desea una fuente de verdad para consultar otras funciones, también puede incluir variables de chat para que todas las funciones sepan exactamente. Es como un estado común que los agentes conocen. Por lo tanto, todas las funciones y agentes también conocerán la subtarea completada. Pero esta subtarea completada es más texto libre. Y estas variables de chat están más restringidas. Básicamente, ya sabes lo que quieres. Para realizar un seguimiento, entonces ingresa las variables de chat. Está bien, hay ciertos casos para usar cada una de ellas y te dejo a ti descubrir qué funciona mejor para tu caso de uso, pero proporciono ambas en el marco de tareas porque ambas son importantes. Bueno, entonces, ¿cómo compartimos realmente la variable? Entonces se habló mucho sobre cómo hacer lo que es un seguimiento, para eso se utilizan variables. Pero, ¿cómo los hacemos realmente? Tenemos dos formas de hacerlo. Uno es mediante la función basada en el modelo de lenguaje grande, a la que básicamente se le asigna una función. Usted proporciona una descripción de la función y un formato de salida. Entonces, para poder acceder a ciertas cosas desde la variable compartida, hice de esta una pregunta ruinosa. Si el nombre de su función comienza con ese guión bajo. Bien, en lugar de obtener esta variable de entrada del planificador, porque se supone que el plan debe proporcionar un nombre de función, y también cuáles son los parámetros iguales para esta función, es la función típica que sigue. Entonces, como aquí, dará el incremento. Entonces la película dará incremento. Bien, el incremento de la variable. Bien, las variables compartidas proporcionarán el total. Entonces, si desea agregar algo a una suma y conoce su suma, no desea que el modelo de conversión grande le proporcione esa suma, porque los modelos de conversión grandes podrían alucinar esa entrada. Luego tomas de las variables compartidas, porque las variables compartidas son algo que has definido de manera basada en reglas para ponerlas ahí.
Cuando extraes eso de variables compartidas, es una fuente de verdad para ti. Entonces puedes ponerlo en variables compartidas, y la salida de tu función ingrese también a las variables compartidas, siempre que su el nombre de salida sea algo, se detendrá en las variables de chat, por lo que esto es para funciones basadas en si solo quieres saber. Tal vez tome un número y agréguelo a una ejecución en total, puedes hacerlo como variables compartidas en esta función de aplicación. Pero mi recomendación, porque cuando haces este tipo de método para variables compartidas, estás dejando algo para que el último modelo de regresión genere aquí. El último modelo de regresión también puede alucinar este resultado. Así que mi recomendación es que si tienes cosas muy fijas como esta, agregues. Quiero decir, agregar es algo que los últimos modelos de regresión no hacen muy bien de todos modos. Haz una función externa para ello. Entonces, ¿cómo hacemos esto para funciones externas? Entonces, normalmente, funciones externas, aquí solo tienes las variables de entrada. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que crear una cierta cantidad de citas sobre ciertas categorías. Puede tener la cantidad de citas y las categorías como entrada. Y todo lo que necesita hacer es simplemente llamar a las variables compartidas en el nombre de su función. La generación de clases de backend le brindará el diccionario de variables compartidas. Y puedes tomar lo que necesites del diccionario. Haga cualquier función que necesite aquí. Agregue cualquier elemento de procesamiento que necesite aquí. Y simplemente lo vuelves a almacenar en las variables compartidas de esa manera. Muy fácil. Coloque las variables compartidas en su variable de entrada para su función externa. Recupere sus variables compartidas y guárdelas nuevamente en variables compartidas. Eso es lo que Brian y yo, en lo que compartimos hace un momento, usamos variables compartidas de manera bastante extensa para muchas cosas. Para tomar cosas de la base de datos, en mi caso, tal vez tomar cosas que un usuario ya ha seleccionado, todo proviene de variables compartidas. Entonces entran variables compartidas y salen variables compartidas. ¿Alguna pregunta para esta parte de variables compartidas? Como creo que esto es clave para el nivel de producción para la generación de tareas, tendrás que usar variables compartidas. No querrás que el modelo de última generación alucine con tus variables importantes. Desea mantener fijas esas variables importantes y, preferiblemente, manejarlas de manera basada en reglas. Basado en reglas significa determinista. Tal vez sumes números usando el operador de suma en Python en lugar de usar el modelo de última generación. Todo está bien. Está bien. Bueno, así que ahora vamos a la memoria. Está bien, así que, en realidad, la memoria es el pan de cada día de mi investigación. Creo que llegaremos a la inteligencia artificial general, o al menos a algo que pueda realizar tareas genéricas dentro de la capacidad de la gente. Lo alcanzaremos con la memoria. Se alcanzará al menos el 50% o más con memoria. ¿Y por qué lo digo? Es porque los humanos, en realidad, aprendemos bastante rápido. Aprendemos rápido imitando a los demás. Aprendemos rápido aprendiendo de las experiencias de otras personas. Realmente no necesitamos 1000 o millones de iteraciones o ejemplos antes de aprender a estacionar un auto o a entrar. De hecho, podemos imitar cómo las personas mueven sus manos. Podemos imitar cuáles son. Por ejemplo, si tienes que estudiar para un examen, podemos imitar la respuesta modelo. Lo aprendimos bastante rápido y gran parte de ello no se ha terminado. De modo que los dos tipos de aprendizaje son como seguir repitiendo la acción y dominar la memoria de esa manera. En realidad, eso también es memoria, pero es un nivel inferior. La memoria aquí en realidad viene en diferentes formas, un poco más arriba que las acciones motoras. Es más bien un recuerdo de en qué contexto haces esto. ¿En qué contexto haces eso? Ahora mismo tomo mi copa aquí. Las acciones son beber mi copa en un contexto diferente. Si puedo recuperar esa misma acción de beber mi taza, puedo hacerlo en otra situación. Y eso es algo que refuerza el aprendizaje en muchas formas diferentes de aprendizaje. Les va bastante mal porque intentan asimilarlo todo como un solo contexto. Pero si puedes dividir tu contexto en nivel superior e inferior, puedes modularizar el nivel inferior, pero puedes mezclar y combinar, y aprenderá mucho más rápido que si trata todos los estímulos de entrada como un solo estado, que es lo que se hace en el aprendizaje automático actual. Esa no es la forma de ir. Necesitamos descomponer nuestros estímulos de entrada en muchos espacios de abstracción diferentes y manejarlos de manera diferente. Y ahí es donde entra la memoria. La memoria ayuda a aumentar cada uno de estos espacios de abstracción con información relevante de la que haya aprendido en el pasado. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema al que nos enfrentamos ahora? Bueno, el problema al que nos enfrentamos ahora es que queremos que la gente sea adaptable. ¿Quieres que la gente aprenda? Bueno, pero ya sabes, en el mundo real hay tantas cosas que puedes aprender.
Hay tanta información que podemos obtener de la experiencia, no del conocimiento experto. Ya sabes, si pusieras todo lo que aprendes, está bien. Bien, déjame darte un ejemplo. Si quiero dejarte poner todo lo que has aprendido en toda tu vida en tu cerebro, y básicamente necesitas procesar todo antes de tomar una decisión, ¿crees que sobrevivirás? Si necesitas procesar cada segundo de tu vida desde que naciste hasta ahora, solo para tomar una decisión, ¿quién aquí piensa que eso es posible? Para procesar cada cosa antes de realizar una acción, como tal vez quieras caminar, quieras comer, consideras todo lo que has hecho en el pasado. ¿Alguien aquí cree que eso es posible? Básicamente, no se limita a lo que la gente solía procesar. Simplemente procesa todo lo que la gente ha experimentado. Eso es imposible. Sí, tal vez eso sea posible ahora. Quiero decir, en el futuro, si la computación llega a ese nivel, tal vez sea posible. Pero yo diría que ahora mismo necesitamos este tipo de memoria porque no queremos realizar todas y cada una de las acciones. No queremos hacer referencia a cada acción. Queremos almacenar muchas cosas en la memoria porque puedes usarla para resolver problemas genéricos más adelante. Pero solo desea recuperar lo que la tarea necesita que recupere. No es necesario recuperar más que eso. Porque ya sabes, los modelos grandes y ricos son tan me doy cuenta de que cuantas más funciones le das o más memoria le das, eso es irrelevante, más alucina por hacer algo que también es irrelevante, ya sabes, lo mismo sale basura dentro, basura afuera. Usted sabe que si su problema con el modelo de lenguaje es basura, el resultado también espera basura, por lo que la memoria sí puede restringir lo que le da el mensaje solo a aquellos que son relevantes para la tarea. Mejorará mucho el rendimiento. Esto es lo que me di cuenta del corpus de extracción y razonamiento cuando hice los múltiples espacios de abstracción y le di todas las funciones, incluso aquellas que el espacio de extracción no puede manejar. Como por ejemplo, el espacio a nivel de píxeles, le doy rotar cuadrícula. A veces gira la cuadrícula y no sabe lo que está haciendo. Entonces, si solo le asigna las funciones correctas según la tarea, solo solicitará el modelo de lenguaje según la tarea. Funciona mucho mejor que dar un mensaje genérico para todo. Así que permítanme enfatizar esto nuevamente. Las indicaciones específicas de una tarea son mucho mejores que las indicaciones genéricas. Y esto es algo que TaskGen te permite modificar de forma nativa utilizando la función de banco de memoria. Le permitimos incluir fragmentos de cuáles podrían ser sus indicaciones. Y según la tarea, generaremos algunos métodos de recuperación. Haremos una recuperación basada en la similitud del coseno o el método de su elección. O incluso puedes simplemente poner esto en tú. Quiero decir, si estás usando bases de datos vectoriales, también puedes usar la base de datos vectorial como una forma de recuperación. En la clase de memoria, también le permitimos interactuar con la base de datos vectorial. Entonces esto le permite obtener un mejor rendimiento. Y haga referencia a una instancia más amplia de cosas, pero solo usando muy pocas palabras o símbolos en su mensaje. Esto es muy crucial. Dominar cómo usar la memoria es dominar cómo hacer un sistema de rendimiento. Entonces, incluso en Symbian, cuando implementamos TaskGen en nuestros casos de uso, la memoria cumplió una función muy clave de cómo ampliar lo que es posible con el sistema. Entonces el sistema solo permite esto. Si se le solicita más memoria, puede asignarla a elementos existentes. Y para consultas de usuarios más diversos, puede manejarlas y guarda esas consultas de usuarios diversos en la memoria. Entonces, la memoria es una forma muy útil de aprender de lo que escribe el usuario. Es una forma muy útil de asignar entradas muy diversas a un espacio de salida de restricción fija común. Entonces, permítanme darles un ejemplo de cómo se realiza la memoria para funciones. Bien, solo para funciones, digamos que tenemos un agente y tenemos algunas funciones que le estamos asignando, así que aquí algunos medios y por 15. Espero que a los agentes se les puedan dar cientos de funciones, etc., así que lo que podemos hacer es eso. De hecho, podemos definir qué funciones son obligatorias, así que en pasado y 1,2.0, tengo una variable obligatoria aquí que puedes simplemente poner. Es cierto cuando puedes encontrar una función en sí. Puede definir su me gusta, puede definir su descripción, los arregla uno de los números 1 específicos y ellos a ins y x, luego puede poner el formato de salida igual a. Algunos y luego puedes ponerlos como un número entero.
Entonces, en la definición de su función, puede tomar la descripción de su función y puede tomar su formato de salida de esa manera. Y puede simplemente agregar una variable isCompulsory en la parte posterior. Y esto significa que siempre que generemos el método de recuperación para que su tarea elija solo funciones relevantes para su tarea, siempre se elegirá. Entonces, ¿qué tipo de funciones pones aquí? Funciones como funciones de grabación. Annette Howard, función de recuperación, básicamente funciones de contexto adicionales, como usted quiere que se llamen esas cosas. Annette Howard, independientemente del pasado, si desea aumentar diferentes cosas, puede ponerlas como algo obligatorio y no filtraremos esas funciones, siempre estarán ahí cuando realice cualquier tarea. Está bien, entonces esas son 4 funciones que deseas. Así que ahora puedes probar esto. Puse esta novedad en 1.2.0 porque me di cuenta de que si simplemente hacemos un filtrado basado en tareas para todas las funciones de manera genérica, a veces perdemos estas funciones importantes y la tarea falla. Entonces, si ya sabes que esta función te será útil, hazla obligatoria. Está bien. Así que eso es. Una cosa y cómo funciona esto, dada una tarea, está bien, actualmente asignamos por nombre de función y descripción, la asignamos al pasado, está bien, usando similitud de coseno, como esto. Es compacto y creo que puedes cambiarlo en la clase de memoria. Vale, no voy a explicar en detalle cómo hacer esto. Consulta la memoria de Dora 4 para ver ejemplos, así que puedes hacer esto para hacer la comparación y luego obtenga las funciones relevantes que necesita y estas funciones entrarán en el contexto de su agente para la toma de decisiones. Entonces, pueden ver que aquí existe este nivel de filtrado que se realiza para reducir la cantidad de información que el agente necesita saber. Y esto realmente ayuda a mejorar el rendimiento si obtienes las funciones correctas. Muy bien, entonces hay un gran interrogante aquí. Es posible que una similitud de coseno no sea suficiente para su caso de uso, por lo que puede configurar, ya sabe, es posible que tenga que utilizar otros métodos de similitud. Por ejemplo, búsqueda de palabras clave. Así que esto te lo dejo para tu caso de uso, pero la idea se basa en tu tarea en cuestión. Puedes comparar con qué quieres comparar, con qué atributos quieres comparar en tu memoria. Es posible que también desee comparar con variables de entrada, tipo, si desea filtrar por tipo. Así que te dejo a ti cómo quieres hacerlo. Pero la idea es que si filtra esas funciones y las coloca a la gente en el espacio de funciones reducido, obtendrá un mejor rendimiento si las reduce correctamente. Este es un aspecto clave del banco de memoria. Esa es la segunda cosa sobre el banco de memoria. Bien, pero antes de pasar a la segunda parte del banco de memoria, les mostraré cómo se hace esto para una función. Entonces, por ejemplo, quiero esto, esta es mi función de cálculo, ¿verdad? Este es el método de cálculo de la gente. Y digamos que quiero hacer esto para, ya sabes, calcular algo. Entonces tengo una lista de funciones. Entonces este es un deuteróforo en la memoria. También puedes echar un vistazo a cómo se hace esto. Tengo muchas funciones aquí. Entonces, lo que hago ahora es básicamente, en base a esta tarea de entrada, creo cómo sumar números, multiplicar números, dividir números, apagar. En realidad, no está tan mal. Quiero decir, simplemente le doy esta ecuación y GPT puede inferir que está relacionado con esto. Y esto solo verifica GPT. Entonces puedes ver que si filtramos la lista de funciones a algo que sea relevante, básicamente una cosa es reducir la longitud del contexto para el agente. Y luego reducir las alucinaciones de llamar a funciones incorrectas. Entonces, si pudiéramos realizar este paso de filtrado previo antes de tomar la decisión basada en LM, funcionaría de maravilla. Funciona de maravilla. Puedes confiar en mí en eso, funciona de maravilla. Entonces, si el desafío de mi aplicación se actualiza con esto, resolveré aún más desafíos de la aplicación. Lo cual, por cierto, el artículo acaba de ser aceptado ayer en la conferencia IEE sobre inteligencia artificial. Por lo tanto, CastGen se basa en los LM como un sistema de papel de agentes expertos. Es mucho mejor que ese papel. Este objetivo es realmente como mis ideas clave de 4 años de aprendizaje en doctorado y demás, todo en uno, por lo que estás viendo aquí es el resultado de muchos años de pensamiento. Bien, este es un filtrado basado en funciones. Esto es lo más destacado. Bueno, este es otro punto destacado para que sepas que un mensaje estándar sería solo este mensaje normal que funciona para todo. Pero en la mayoría de los contextos, no quieres que eso suceda. Quieres tener cosas adicionales basadas en tu memoria de tareas específicas. Es como, por ejemplo, si quieres navegar por la web. Así que tienes las instrucciones web aquí. Vas a hacer cosas como obtener cosas de la base de datos de AWS.
Puedes ponerlo aquí. Por supuesto, esta es una forma de hacerlo. Si lo haces por funciones, mi consejo es crear más agentes o funciones para hacerlo. Está bien, pero una cosa que puedes hacer con esto es que si uso un color diferente, puedes hacer algo como un mapeo intenso de funciones para que puedas guiar al LM sobre cómo usar las funciones, porque sabes, si solo lo haces por descripción de la función en sí, a veces puede no coincidir exactamente con la forma que usted desea, por lo que sí puede asignar como el usuario escribe la intención y asignarla a las funciones que desea usar, mejorará mucho el rendimiento. Esta es la razón por la que se incluye el mapeo de funciones, así que esta es una forma de hacerlo de otra manera, ya sabes, y eso es lo que podemos hacer. Puedes poner diferentes cosas como indicaciones basadas en funciones aquí, incluso si lo deseas. Incluso puedes insertar fragmentos de documentos similares. Vaya, fragmentos de documentos aquí y elija los documentos correctos para mostrarlos en esta memoria específica de la tarea. Está bien, aunque mi recomendación es usar una canalización en rack. O funcionar directamente, por lo que tratamos de no hacer como todas las cosas rojas en la memoria en la medida de lo posible, lo que implica que los documentos se hagan correctamente en una canalización separada. Funciona mejor. Pero esto ha sido una memoria muy buena, los fragmentos de lo que quieres que haga el agente, y puedes poner eso en una memoria específica, así que déjame mostrarte un ejemplo. Entonces, nuevamente, el primer ejemplo aquí es como si, digamos que quisieras hacer cosas muy raras, como si tuvieras estas cosas raras y sin sentido y luego quisieras hacer esto, como si mi agente DARrun evaluara como un plus. Para Nikki, sí, esto te dará un resultado sin sentido, pero si tienes cosas que podamos recoger, el LM realmente lo hará. Ser capaz de asimilar esto también y luego te dice que la respuesta es 3 porque 1 más 2 es igual a 3. Es capaz de hacerlo si le das memoria así. De nuevo, esto solo muestra cómo se puede usar la memoria. Mi recomendación sigue siendo que si ya sabes que vas a manejar este tipo de variables extrañas, puedes hacer una verificación de canalización basada en reglas, así que esta es mi recomendación. No usar esto según mi recomendación es la entrada del usuario que ejecuta a través de una nueva base. Verifica la información del hombre superior y luego simplemente ejecuta el agente para que pueda hacerse como una canalización como esa. Podría funcionar mejor, o sabes que podrías hacerlo en el propio agente. También puedes poner una función de bastidor y pedirle a un planificador que llámalo antes de cualquier posición, antes de cualquier acción adicional. Entonces, la pregunta le permite decirle al agente que lo haga al darse cuenta de que, a veces, el agente, el planificador, puede fallar. Entonces, si ya tiene una canalización que sabe que definitivamente necesita respeto, mi recomendación es hacer esto, pero omite cualquier fuente de falla. Simplemente coloque esto en una canalización bastante buena y luego se utilizará el agente para decidir qué hacer a continuación. Para mapeo de flujo libre. Así que lo más rígido posible, si ya conoces los pasos fijos, es mi recomendación. Pero si no conoce los pasos fijos, no duden en guardarlos en la memoria. Luego podremos, en tiempo de ejecución, evaluar lo que se necesita. Lo más interesante es que incluso puedes hacer cosas como esta, una tarea simple para funcionar o la intención de funcionar. Puedes decir, quiero que conozcas otra área. Y luego esta es la función a utilizar para convertir las palabras. Si tengo una función boya, puedo generar una cotización sobre la generación de tareas. Entonces esto no tiene nada que ver con generar cotizaciones sobre la generación de tareas, pero supongamos que desea asignar boya a la generación de tareas. Entonces pensaron que cuando dices, por ejemplo, dices que mi agente DARrun me dio un boya. Así que esto realmente funcionará, lo probé. En realidad, esto se asignará a la tarea. Estos mapearán qué poner sobre los pastos. Entonces es muy flexible. Le permite mapear muchas cosas diferentes juntas en un ejemplo usando esta tarea para funcionar como mapeo. ¿Preguntas sobre esto antes de pasar a la última sobre contexto adicional? Bien, necesitaré unos 15 minutos. Entonces, si no te importa, lo extenderé un poco por 15 minutos solo para terminar esto. Así que voy a un contexto adicional ahora mismo. Entonces, ¿qué es contexto adicional? Entonces, si miras aquí, el contexto adicional es básicamente si tienes una lista de variables que son importantes, como por ejemplo, el estado del agente, como los ingredientes restantes.
Creo que Kiren me preguntó antes cómo hacer los ingredientes restantes. Puede ponerlos en contexto adicional, el dinero restante, la posición en medios, en qué sitios web ha hecho clic, qué artículos ha comprado. Entonces, cosas como esta, ya sabes, serán relevantes para el agente en cualquier momento. Entonces, lo que podemos hacer es poner esto en el mensaje de contexto adicional. Entonces, el resto del mensaje será el mensaje normal, que incluye la memoria, etc. Pero también puedes poner aquí un mensaje de contexto adicional para almacenar todo esto. Esto, yo diría, son como los objetivos de alto nivel que tiene el agente, independientemente del punto de vida o del punto, sea lo que sea que esté haciendo el agente. Es necesario recordar estas variables. Quiero decir, en humanos, diría que esto sería comida, agua, estado corporal, etc. Entonces, todas estas cosas de alto nivel que se aplican a cualquier contexto o tarea, se colocan en un contexto adicional. Entonces, incluso si estás usando un chatbot, tu conversación, que es importante, también puede almacenarse en un contexto adicional. Entonces la pregunta clave, la gente me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre contextos adicionales y variables de chat? ¿Alguien quiere adivinar antes de compartir la diferencia? Bien, déjame compartirlo. Se incluyen contextos adicionales en el mensaje de la gente. En todo momento. Entonces ya sabes, si deseas programar instrucciones adicionales para el agente que se apliquen a todos los casos de uso, puedes hacerlo en un contexto adicional. Bien, si solo lo haces para algunos casos de uso, usa la memoria. Bien, usas lo que te muestro en la diapositiva anterior. Usas este. Es solo para un contexto específico. Pero si lo estás utilizando para cualquier contexto. Bien, lo ponemos en contexto adicional. En realidad, tal vez debería llamar a esto contexto global, ya sabes, porque se siente como un contexto global en lugar de un contexto adicional. Así que no lo sé, tal vez cambie el nombre de esto para que sea contexto global porque el contexto adicional parece que se puede omitir, ¿verdad? Entonces, tal vez el contexto global sea una mejor manera de decir esto. Bueno. Así que tal vez le cambie el nombre a contexto global. ¿Está bien? Entonces, ¿qué ejemplo de contexto adicional en este momento es que puede enviar información adicional a la gente en función de lo que es importante, como para el chatbot, el dinero restante, los artículos comprados, la búsqueda de artículos, la conversación pasada? Todo esto se puede enviar a la gente. ¿Y adivina qué? Usamos variables de chat como parte del mensaje. Cualquier suposición, ¿por qué deberían usarse variables aquí? Y desea adivinar por qué en contexto adicional hacemos referencia a las variables de chat para. Alguien responde o. Porque puedes. Puede compartir las variables compartidas con muchos otros agentes, entonces será más fácil transmitir el contexto adicional. Sí, esa es una de las razones porque básicamente las funciones pueden actualizar las variables compartidas y usted puede usarlas para condicionar el contexto global de la gente. Las otras regiones son la otra cosa, las variables compartidas son una fuente de prueba. Bien, si realmente no ponemos variables compartidas aquí, entonces lo que hay que hacer es que el LLM debe generarlas ellos mismos. Y sabes que eso puede ser una fuente de fracaso. Así que sí, podríamos poner esto dentro del contexto adicional del contexto global. Entonces Kiren acaba de decir que el contexto global es mejor, bien, ¿verdad? Será el contexto global en la próxima aula virtual. Entonces, en este contexto global aquí, puede almacenar lo que la gente necesite. ¿Y sabes cuál es el beneficio de un contexto adicional? O el contexto global es que en realidad podemos restablecer las subtareas completadas en cada tarea porque sabes si mantenemos todas las subtareas pasadas que se han realizado como o, mover hacia arriba, subir, mover hacia la izquierda o hago clic en esta página web a página web B página web C. A veces si lo preguntas, haz clic en la página web D. El agente podría realmente pensar que ha realizado la tarea porque la página web D podría tener el mismo nombre que la página web A y luego el agente dice, oye, hago clic en la página web A, ya sabes si me pides que piense que la página web G no lo es. Ya terminé, así que simplemente no harán nada, así que si simplemente reinicias tu subclase, completas todas las tareas y pones la información importante, o, qué sitios web he navegado, como el historial y demás, puedes ponerlos de una manera muy concisa, forma en un contexto adicional, en realidad hace que el agente se desempeñe mejor. Entonces creo que los casos de uso del mundo real intentan usar contexto adicional o contexto global. Funciona mucho mejor, al menos según mis experimentos. La semana pasada o hace 3 semanas, creo que alguien preguntó si se pueden guardar y cargar agentes.
Entonces, hace 3 semanas, no lo hice, pero he creado una función para que puedas retomar todo esto. Para mi final, gente, y pueden volver a cargar así desde la gente, para que puedan ver el agente, todos los estados y todo el backend que usamos personas, en realidad no porque usemos esta cosa, pero lo hacemos bien, deberíamos decir es por eso que Do permite funciones lambda. Para encurtir. Funciones lambda y otros tipos de datos desordenados, usted sabe que el pickle típico no se almacena, por lo que usamos el backend para guardar el archivo pickle y luego buscar el archivo pickle para que pueda guardar todo su agente en otra página si quiero con toda la memoria y todo, así que sí, eso es solo una cosa, una característica nueva que me gustaría presentar. Y sí, llegamos a la última parte de la presentación. Así que solo hago un breve resumen de lo que hemos cubierto hasta ahora. Hoy hemos hablado de variables compartidas, una forma en que las funciones y los agentes interactúan entre sí sin poner nada en el contexto del agente. Las variables compartidas son totalmente externas y transparentes al agente. Si hablamos de memoria y de cómo podemos usarla para realizar el filtrado de funciones, para filtrar solo aquellas funciones importantes para la tarea. La memoria también se puede utilizar para aumentar la indicación del agente con ejemplos relevantes de tareas específicas, como el mapeo de intención de función. O incluso puede proporcionar contexto adicional al agente de navegación web, etc., según la tarea en cuestión. Finalmente, hablamos de la última parte, que es sobre contexto adicional o contexto global, que realmente podemos usar para incluir cosas que el agente podría necesitar usar globalmente independientemente de cualquier tarea. Entonces veo algo en el chat. Karen, dijiste que en situaciones del mundo real, podríamos tener un contexto global conflictivo a lo largo del tiempo y entre agentes. ¿Quieres explicar eso? Porque no lo entiendo del todo. No puedo oírte. ¿Estás hablando ahora? Sí, lo que quiero decir es que si el agente completara varias tareas, cada una de esas tareas tendrá un contexto global específico y, con el tiempo, si no limpiamos el contexto, como limpiamos la memoria, podríamos tener conflictos, ¿verdad? Porque los usuarios pueden inyectar diferentes contactos globales diferentes o, como usted sabe, entre agentes pueden seguir diferentes contactos globales. Bien, entonces la belleza de este contexto global o contexto adicional es que, porque quiero decir, puede definir lo que quiera aquí, pero mi recomendación es usar variables compartidas. Debido a que utiliza variables compartidas, el usuario no puede controlar las variables compartidas directamente. Se realiza en el backend según sus propias reglas en las funciones para hacer esto. Entonces, lo que esto significa es que un ataque de inyección por parte del usuario es muy poco probable en estas variables compartidas. Y eso es, por supuesto, exponer las variables compartidas directamente al usuario en una de las llamadas a la función. Pero ya sabes, si haces un buen diseño, este contexto sería global y el usuario no podrá modificarlo. Puede pensar en estas variables compartidas como si fuera su propia base de datos interna sobre la que el usuario no tiene control. Entonces yo diría que la posibilidad de que suceda lo que usted describe es bastante rara. Quiero decir, eso sucederá si expones directamente las variables compartidas al usuario, lo que probablemente no deberías hacer. Sí, pero si tienes las mismas agallas para esto, estas variables compartidas son totalmente internas para ti y tienes control total sobre ellas. Ah, claro, veo. Bueno. Sí. Te tengo. Nuevamente, creo que para usar el tacto y correctamente, necesitaremos algunos ejemplos, así que voy a crear más ejemplos sobre cómo usarlo, y ya sabes. A medida que hago más y más casos de uso, descubriré algunas de las fallas que tiene la arquitectura actual. Si la cambias, serás muy bueno al final. Así que anímelos a todos a intentar utilizarlo para su caso de uso. Si ve algo que sea un problema, hágamelo saber. Puede ver si podemos cambiar TaskGen en sí o simplemente podemos cambiar la estructura de cómo está estructurado el flujo de trabajo para usted. Entonces, la pauta clave que tengo es que si algo es fijo y rígido, y siempre necesitas realizar ese paso, no uses TaskGen para hacerlo. Hazlo en una de las funciones.
Básicamente, no uses el planificador para hacerlo para algo que ya sabes que necesitas hacer, así que definitivamente necesitas recuperar 100 de este documento. Solo hazlo como un paso fijo y sabes que será una parte del canalización. Luego la segunda parte que usted llama pregunta, hágalo primero, solo debe llamar a TaskGen, está bien, déjeme ponerlo aquí. Solo use TaskGen para entrada flexible al mapeo de funciones, está bien, si su caso de uso no necesita un mapeo de funciones de entrada. Flexible, es una canalización muy rígida. Bien, tuberías rígidas. Venir antes o después de la pregunta o ya sabes, poner dentro de una de las funciones de efecto, está bien, así que toma nota que la generación de tareas no es una forma de hacer una tarea rígida y flujo de trabajo consistente todo el tiempo. El uso principal de TaskGen es hacer coincidir de manera flexible la intención del usuario con un conjunto de funciones predefinidas. Y así usarlo para el propósito correcto. Solo para enfatizar este punto aquí. Tuberías tan rígidas, realice usted mismo una función basada en reglas porque creo que es la mejor manera de hacerlo. Entonces, la primera pregunta que tengo es, ¿cómo almacenamos la memoria en múltiples espacios de abstracción? ¿Y cómo elegimos los espacios de abstracción adecuados para utilizar? Entonces, para responder rápidamente a esta pregunta, diría que cada agente tiene un espacio de abstracción diferente. Y luego la memoria debe dirigirse al espacio de abstracción específico del agente. Entonces, por ejemplo, si hablas de desafío de arco, un agente miraría los píxeles, un agente miraría los objetos, un agente miraría la escena completa. Cuando le indica al agente la memoria, básicamente como el mensaje de memoria basado en tareas. No coloque la memoria del agente de objetos en el agente de píxeles, ya que eso confundirá al agente. Solo debe solicitar la memoria específica del propio agente. Entonces yo diría que cada agente que tiene un espacio de abstracción es en realidad la mejor manera de hacerlo, porque evita cualquier confusión. Y en general, como sistema, todos los agentes utilizarán espacios de abstracción en paralelo o en capas. Entonces, en cierto sentido, esto ayuda a dividir el problema en partes más simples o resolver el problema en vías paralelas. Y esto ayuda a la robustez del sistema. Pero dentro de ese agente específico, intente usar solo un espacio de abstracción porque se ve mejor. ¿Algo que añadir a esto? Porque creo que este recuerdo es algo clave. Si cuando obtienen agentes muy generales, necesitamos formar memoria en los espacios de abstracción correctos. También necesitamos tener múltiples agentes que puedan usar múltiples espacios de abstracción. Y sabes, ni siquiera creo que sea mejor dejar este espacio de abstracción para aprender. Está bien. Es mejor predefinir este espacio de abstracción para la tarea. Porque si lo aprendes, existe la posibilidad de que aprendas mal y así sucesivamente. ¿Comentarios sobre esto? Vale, si no, paso al siguiente. ¿Existe una mejor manera de recuperar la memoria que no sea la similitud del coseno? Porque ahora mismo, lo que hacemos es tener una tarea, y luego tenemos un elemento de memoria, y luego simplemente hacemos similitud de cosenos. Envía un mensaje de texto bien, entonces la cuestión es que hay una mejor manera de recuperarlo y yo diría que sí, si tu tarea se basa en palabras clave, puedes usar la búsqueda de palabras clave, por ejemplo. ¿Tienes este BM25 o te gusta la idea? Esto podría funcionar mejor para ese tipo de casos de uso o frecuencia de términos. Frecuencia inversa de documentos podría funcionar solo una simple búsqueda de palabras clave. Entonces, dependiendo de la tarea, a veces es posible que desees hacer eso. Además, si tiene formas más avanzadas de mapear la memoria, como, por ejemplo, para incrustaciones dependientes de texto, puede consultar YouTube. Sabes, hablé de eso antes de que podrías implementar algo así para mapear la memoria según el contexto, porque creo que la memoria no existe por sí sola. En realidad, necesita inferir el contexto de lo que desea hacer con esa memoria y luego puede usarlo para que coincida mejor, como un contexto de, por ejemplo, un banco. Si tu contexto es el río, ¿no? Pensarías en la orilla del río. Pero banco, si el contexto es financiero, piensas en el banco financiero, por lo que la forma en que asignamos esto es muy diferente y todo depende del contexto. Por lo que ahora mismo la similitud del coseno no hay mucho contexto construido en esto si puedes tener una manera de hacerlo.
Incrustaciones dependientes del contexto como, por ejemplo, asignar el conjunto de palabras a otro conjunto de palabras según el contexto, creo que funciona mucho mejor, así que nuevamente, todo esto se puede hacer en el marco de generación de tareas, simplemente puede cambiar la implementación de la clase de memoria. Entonces, tu clase de memoria que puedes cambiar antes no era una similitud. También puedes hacer otras cosas como implementar la búsqueda vectorial. Entonces, volvamos a poseer un RT en cierto sentido, pero ya conoces la mayoría de los casos de uso, un vector como el que recuperamos de la base de datos es suficiente para la mayoría de los casos de uso. Comentarios sobre esto antes de pasar a la última pregunta. Bien, la última pregunta. ¿Cómo puede la gente inferir la tarea si no la proporciona directamente el usuario? Antes viste en mi ejemplo de chatbot que el usuario no dijo está bien, compra exactamente este artículo. El usuario simplemente diría, está bien, cómprame el auto. Ya sabes, es como si no tuvieras una entrada fija como el auto. Ya sabes, como a veces en la mayoría de los casos de uso, simplemente limitas la entrada del usuario a decir auto. Pero digamos que la tarea no se realiza correctamente. ¿Cómo puede la gente inferir esta tarea? En realidad, este es un problema difícil. Lo que podemos hacer es usar la memoria para guiar qué estilos de consulta del usuario conducen a la función. Además, podríamos hacer tiro cero o pocos tiros a partir de esto. Además, si lo deseas, también puedes tener una función para inferir la intención del usuario a partir del historial de conversación. Así que esto, nuevamente, es un proceso en proceso. La cuestión es que, si solo tienes funciones separadas para cada canalización, en realidad, puedes ejecutarlo mejor en términos de que sea más específico. El costo es que hay más latencia porque cada canalización usará LLM y luego es posible que use más tiempo de ejecución en total. Nuevamente, depende nuevamente de qué tan confiable desea que sea el sistema versus qué tan rápido desea que responda. Entonces, a veces quieres que el sistema responda rápido, pero realmente no te importa, está bien, un poco de inexactitud está bien. Entonces tal vez puedas omitir ese tipo de canalizaciones como esta función separada. Así que esta, nuevamente, es una elección de diseño según los casos de uso empresarial. Deje que cada negocio decida. Mi objetivo no es hacer que esto se parezca totalmente a un negocio. La cosa principal es, dependiendo del caso de uso, podría ser como si quisieras crear un juego, quieres hacer tu recuperación de AWS, quieres saber, simplemente habla con tus documentos o todo esto. Todo esto se puede hacer con SGNUM y con qué precisión. Lo que quieres depende de cuánto tiempo tienes para esperar, ¿verdad? ¿Quieres esperar más? ¿Puedes implementar más y más funciones en el proceso? Está bien, eso es todo de lo que tengo que hablar hoy para la generación de tareas. Espero. Está claro porque en realidad estoy bastante entusiasmado con todo este asunto del chat. Déjame ir aquí. Las variables de chat, la memoria y el contexto adicional, el contexto disponible, creo que pueden ayudar a mejorar gran parte del rendimiento de la generación anterior. Está bien. ¿Algunas palabras finales antes de concluir la sesión? Está bien. Gracias, y os veré a todos la próxima vez. Adiós. Gracias, Juan. Gracias por la sesión. No hay problema.